Bienvenidos amigos de Resonant. En esta cápsula vamos a platicar de una noticia que está siendo viralizada recientemente. Tiene que ver con la reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México. Eh, en todas las medios, plataformas se está hablando de esto, dándole un tinte distinto al verdadero el significado de lo que pasó. Aquí vamos a tratar de hacer una interpretación muy básica de qué se trata. Obviamente no es un buen mensaje, una buena señal que se haga esta reforma a la Constitución, pero hay que tratar también de entender exactamente qué es, porque se hablaba mucho de se va a restringir la propiedad privada en México, ya no va a existir la propiedad privada, y ese no es el caso. La Constitución, entendemos que hay una Constitución federal que esa rige todo el país y que esa Constitución está por encima de cualquier otra ley. Entonces, luego los estados, y en este caso la Ciudad de México, también tienen una constitución. Esas constituciones rigen o ponen las reglas de ese estado o de la Ciudad de México, en ese caso, pero nunca pueden ir en contra de lo que diga la Constitución Federal. La Constitución de la Ciudad de México, anterior a la reforma, hablaba de que uno de los principios rectores de la protección de los ciudadanos era la propiedad privada. Y esto es bastante opuesto o muy diferente a lo que dice la Constitución Federal y a lo que dicen las constituciones de los estados. Las constituciones de los estados, por ejemplo, el de Nuevo León, por decir un ejemplo, habla de la propiedad privada como un derecho que se respeta, pero nunca va a estar por encima del interés público, o sea, nunca va a estar por encima de los intereses de la nación. La Constitución Federal lo dice muy claramente, que el interés público es por encima de cualquier otro derecho, pero abunda más y dice la propiedad privada se respeta y se va a respetar. Entonces, la Constitución de la Ciudad de México se entendía que estaba por encima de la propiedad privada del interés público. Entonces, lo que hicieron fue adecuar la Constitución de la Ciudad de México a lo que dice la Constitución Federal. De hecho, cambiaron el texto para decir que la propiedad privada o la propiedad se va a regir como lo determina la Constitución Federal. Entonces, en realidad no hubo un cambio muy sustancial. Lamentablemente, en los medios lo quisieron manejar como ya van a restringir la propiedad privada, ya no la van a respetar, ya van a regresar a lo que se empezó a rumorar en un momento de que van a quitar la propiedad privada y van a dar concesiones, como si te fueran a quitar tu casa, te fueran a quitar tu propiedad, pero te la van a dar en concesión, pero ya no es tuya. Eso no está sucediendo ahorita. Sí, obviamente manda un mal señal, es un mal mensaje, porque ¿por qué lo vas a cambiar? Tiene años así, ¿por qué lo vas a cambiar? Que en este momento precisamente tanta turbulencia mediática, política, etcétera, no es el mensaje más bondadoso que puedan mandar. Pero en sí lo que están haciendo es nada más darle esa variante de que como venía ahí, que era la propiedad privada un principio rector, ahora nada más lo están acomodando a que siga la constitución política. De hecho, si existiera, aún con la redacción anterior, alguna contienda legal y llegara a las autoridades, a las de ahorita, no a las que van a cambiar, esperemos que no cambien. De todos modos, una autoridad pudiera decir que la Constitución de la Ciudad de México no puede ir por encima de lo que dice la Constitución Federal. Entonces, no es como que el cambio viene a crear una situación muy complicada. ¿Qué pasaba antes? Lo que pasaba antes es que si llegara el Estado o el gobierno a tratar de expropiar, porque es un derecho que tienen, cuando tú pones en las constituciones, las leyes, que la propiedad privada se respeta, pero siempre está por debajo del interés público, viene la figura de la expropiación. Te pueden venir a expropiar tu propiedad, una parte de propiedad, por causa de interés público, o sea que se requiere la propiedad para hacer algo y te tienen que indemnizar y te tienen que pagar. Es un procedimiento que ahí está y hay toda una regulación para ver esto. Imaginemos en la Ciudad de México, cuando estaba esta constitución redactada de esa forma, cada que había un intento de expropiación o algo por el estilo, pues, llovían amparos y con los amparos se trataba de defender diciendo la constitución a mí me dice que la propiedad privada está por encima de cualquier cosa, porque si estaba redactada. Y a lo mejor los ganaban, a lo mejor seguramente los perdían, porque si iba a llegar a la Suprema Corte iba a decir, espérame, pero por más que la Constitución de la Ciudad de México diga esto, la Constitución Federal dice esto otro, y no procede. Pero son elementos, medios de defensa que tiene la gente para poderlo hacer en la Ciudad de México, porque recordemos, el resto de los estados ya estaba así, o sea, ya la redacción estaba así. Entonces no es un cambio sustancial. Lamentablemente, como les digo,
mediáticamente le quisieron dar otro tinte diferente al que es, pero analicemos por qué lo están haciendo. Si lo están haciendo es porque tienen pensado empezar con expropiaciones en la Ciudad de México. Seguramente va a dar cabida para la construcción de vivienda, no sabemos. Obviamente hay un porqué. Tenía años así, nadie se había quejado y de repente lo cambian. Tiene que tener un efecto. Nada más queremos aclarar que no es el que se publica, porque querían vender una nota diciendo ya desapareció la propiedad privada. Imagínense, estamos platicando que las reformas al Poder Judicial y aparte le agregan esto, se hace un problema tremendo. Pero no, la realidad es que nada más homologaron la Constitución de la Ciudad de México a lo que dice la Constitución Federal. Pero ojo, habiendo dicho esto, habiendo aclarado el punto, ¿por qué lo hicieron? Eso es lo importante de ver, qué viene después. ¿Por qué? Porque suena a que están acomodando un caminito para empezar a realizar expropiaciones, para no sabemos qué obras quieren hacer en la Ciudad de México, y ya no va a haber los medios de defensa, o sí los van a existir, pero van a estar limitados porque ya no van a tener de cómo agarrarse de esa particular disposición que existía en la Constitución de la Ciudad de México. Entonces la idea nada más era aclarar el contexto de cómo fue la reforma. No estamos diciendo que esté correcto, que sea buena, que sea una buena noticia, nada más es aclarar el alcance de la reforma. El trasfondo, hay muchas teorías. Como les digo, quieren empezar a expropiar, es el inicio para que vayamos acostumbrándonos a que van a empezar a meterse con la propiedad privada y muchos otros. Pero aquí en Resonant lo que tratamos es de lo complicado, vamos a tratar de ponerlo en la forma práctica. Obviamente va a haber muchas otras formas de pensar, pero esta es la interpretación que damos aquí en Resonant. Muchas gracias. No olviden de suscribirse a nuestras redes sociales, a nuestro canal y compartir. Saludos.